Eso es, Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última clase del módulo eh, número 1, donde vamos a hablar sobre el costo de no amamantar. La vamos a hacer a dos voces entre el doctor Pedro Espina, que pertenece a la Comisión de Lactancia, y yo. Adelante, doctor. estoy tratando, doctora, porque no Ok, veo no encuentro la pantalla. Un segundito, por favor. comienzo yo. Ok, aquí. La agenda para esta Mi- tarde es conversar un poco sobre los beneficios de la lactancia. ¿Cuál es el origen del problema? ¿Por qué la gente no amamanta? Las barreras que impiden la lactancia. Hablar un poco sobre la iniciativa mundial del costo de no amamantar, hacer ciertas conclusiones y recomendaciones. Sí, los beneficios de la lactancia, bueno, todos los conocemos, son infinitos, porque no solamente tiene que ver con las características de los macro y micronutrientes para los beneficios de la alimentación, también de la inmunoprotección, y por supuesto, todo esto implica un mejor desarrollo cognitivo con un impacto en el coeficiente intelectual hasta un 2,62%, previniendo incluso enfermedades no transmisibles, disminuyendo el impacto de la muerte súbita, desnutrición y mejorando, por todo lo anteriormente dicho, por supuesto, el capital humano. Y en cuanto al impacto que puede tener en las madres, disminuyendo el riesgo, por supuesto, de hemorragias, depresión puerperal, obesidad, aumentando ese intervalo entre embarazos, previniendo mortalidad prematura y enfermedades metabólicas, cardiometabólicas, colesterol elevado, resistencia a la insulina, diabetes tipo 1, todo esto en el marco de estas enfermedades no transmisibles, enfermedades cardiovasculares, sea de mama y de ovario. Imagínense la importancia de todos los beneficios y el impacto no solamente en los niños, sino en las madres. Así es, ¿verdad, doctora Elvia? Exactamente. Es bueno para todos. Es bueno, es bonito, es económico. Baratísimo. Bueno, entonces hemos visto que y a pesar de todos estos beneficios, las tasas de lactancia siguen estando flojas, ¿no? Este es un país que no tiene estadísticas, por eso es que estamos en gris. No tenemos data. Fíjese que Canadá no tiene datas tampoco, la Unión Soviética no tiene datas, Asia no tiene datas, este, y bueno, hay países de África que no tienen data. Pero las tasas van entre 20 a 30% y más de 80% en aquellos países donde ha habido inversiones importantes en la educación y se ha visto el resultado en cuanto a la mejoría en en las tasas. Entonces, este panorama, doctora, y para todos ustedes, definitivamente debe tener un impacto. Imagínense el hecho de que nosotros en Venezuela no tengamos esas tasas como tal, esas datas. Qué pena, ¿verdad? Tenemos que abocarnos entonces a países que tengan similitud con lo que nosotros somos como país, y por eso en esta diapo tenemos el panorama de lo que es México, ¿verdad, doctora? Claro, porque Y es que nos parecemos mucho, somos nos parecemos desordenados, mucho, somos sí, latinoamericanos y tal tenemos cual. prácticamente la misma idiosincrasia, entonces por eso vamos a hacer una evaluación de cómo es el problema en México, que ellos sí son estudiosos de la lactancia, que ellos sí tienen datos y que tienen estadísticas, como el doctor nos va a decir ahorita. Y definitivamente esa es la idea en parte de todo lo que nosotros, la doctora y mi persona, haciendo, porque no es justo que nosotros nos aparezcamos en el mapa. Tenemos que comenzar a subir estas tasas y comenzar a protagonizar y a visibilizar la importancia de esto de la lactancia humana. Fíjense cómo aquí tenemos cifras del 2006 al 2012, cómo la prevalencia en este país, en México, era de la lactancia humana exclusiva del 22,3% a un 14,4%. Bueno, ese era el rango en el que iba. Sí, pero con implementación robusta, importante de todo lo que tiene que ver con leyes y estrategias, en el 2018 aumenta un 28%. Eso es importantísimo y lo que nos debe llamar, por supuesto, la atención, creando leyes que aumentaran precisamente estas tasas de lactancia humana.
leyes en salud que no incluían regulación estricta en la comercialización de los sucedáneos de de la lactancia materna, pues son estrategias, digamos, que debilitan definitivamente desde el punto de vista de las políticas que tenemos que tener para que estas tasas aumenten. Y mientras nosotros no echemos una mirada a este código de sucedáneos de la lactancia materna, vamos a tener, sí, teniendo ese hito, ese debilidad por allí para el aumento de las tasas. Entonces, la comercialización de los sucedáneos de la lactancia crea un conflicto de intereses que afecta negativamente la promoción y las prácticas óptimas, como hemos dicho, sobre la lactancia. Esto es importante que nosotros lo miremos y es un exhorto para que definitivamente hagamos lo que tenemos que hacer para promover la lactancia humana. Rafael, una pregunta, tú que conoces más esto que yo, ¿la Nestlé tiene alguna fábrica importante de leches o en México o la casa matriz de la Nestlé está en México? Y tiene de las fábricas más grandes que tiene dos. Hay un pueblo, Ocotán, Oclotán, en Jalisco, que es prácticamente se mantiene a raíz de la planta, de una de las plantas. Es la más moderna de Latinoamérica y allí producen las fórmulas especiales. Y exportan para China, exportan para Norteamérica, exportan para América del Sur, pero ¿Y, y realmente está en cómo, Jalisco. cómo pueden, doctor Rafael, ahora a propósito de su intervención y lo que la pregunta que hizo la doctora, coexistir ese país con una industria que pareciera tan fuerte y tan importante que desde el punto de vista de lo que significa que estamos tratando de hacer con las tasas de lactancia, cómo podemos convivir, coexistir, de qué manera nosotros que somos tan defensores, echar por tierra una industria que viene desde el siglo pasado, porque tengo entendido que la Nestlé desde ya de los años 1940 ha ido evolucionando y se ha mantenido y posicionado en el mundo. Bueno, yo creo que ya la, la marca tiene más de 150 años en realidad. Sí, Y señor. sí, su primer producto fue justamente para alimentación de niños, la producción de papillas. Ahora, ¿cómo puede coexistir una industria tan poderosa en un país donde hay em, tanta información sobre lactancia materna? La diferencia la hacemos los médicos, la diferencia la hace la defensa de las prácticas. Desde Es la información, ¿verdad, doctor? la Y la información, educación. obviamente, Acuérdate porque que, perdón, ujú. acuérdate que la industria de la leche va de la mano de la industria de las armas. Produce tanto dinero, ellos primero y después esto. Entonces es muy difícil que una industria como esta vaya a acabarse porque unos pensadores como nosotros queremos dar lactancia. Sin embargo, tú mismo lo acabas de decir, fue un problema de salud pública las tasas tan bajas y con educación subieron, pero tienen la debilidad en el código de comercialización por la gran influencia, la gran cantidad de impuestos que paga la Nestlé y todos los sucedáneos allá en ese país y en muchos países. Y fíjate que exportan a China, que China, vamos a comentar ahorita, que las chinas no dan pecho. Las chinas usan desde que nacen fórmulas, impresionante. Es por la cultura allí. Entonces, Ujú. nosotros vamos a tener que vivir toda la vida tratando de combatir eso. Tenemos un micrófono abierto para ver si, por favor, lo pueden apagar. A ver, Pedro, continúa. Sí, si no me pasa a mí Ah, no, no, la... no, no, tú terminaste ya todo esto, ok. Voy a... Sí, ya comentamos todo lo de... Sí. Ok, entonces, ¿cuál es el origen del problema? Bueno, lo que estábamos hablando justamente ahorita. El origen del problema son las fórmulas que entraron, como dijo el doctor Santiago, eh, de los años 40 en México y en todo el mundo, cuando decidimos, que yo lo comenté en una clase, que las señoras tenían que dar a luz en los hospitales y separamos la diada. Ese fue el error gravísimo, separar la diada. Al separar la diada, colocar la mamá en su habitación y el bebé en el retén, se nos ocurrió que había que hacer algo para que ellos comieran mientras la mamá descansaba. Sin embargo, la fórmula la interpretamos como una herramienta nutricional médica, es un instrumento médico que se debe utilizar en situaciones desafortunadas. Por ejemplo, la mamá muere, por ejemplo, la mamá tiene una enfermedad en la cual no puede lactar.
verbigracia, VIH, eh, errores innatos del metabolismo o en pacientes que tienen malformaciones o sencillamente la mamá está muy grave y bueno, entendemos que hay que ordeñarla, que hay bancos de leche y todo esto, pero bueno, también en mamás que no quieren dar pecho, en mamás que culturalmente no dan pecho. Como les comentaba, las chinas tienen su bebé y ellas se van inmediatamente a trabajar y tienen su persona que cuida a su bebé. Las muy ricas Bueno, y las pobres, pues también. ay, no, hace 62. Por favor, voy a dejar de compartir un momentito. Será Rafa que te doy para que tú por favor seas el anfitrión. Déjame ver y me puedes ayudar con esto Ok, para, perfecto. para no interrumpir a cada rato. Déjame ver cómo hago para. Déjame un segundo. Pretendo darte a ti. Aquí estoy. Rafael Santiago. Ok. Solicitar. Aquí me paro y te busco aquí para anfitrión, ¿verdad? Mm. El botón derecho en mi contacto. Nombrar coanfitrión. Sí, pero ya voy, Rafa, discúlpame. Ay, qué fastidio. El botón derecho en tu contacto me dice mensaje directo, escribir aquí. Aquí están tres botoncitos, anfitrión. Listo. Ya, Ok, buenísimo, chéverísimo, ok. ya te dejé de anfitrión, ¿no? Solicitar para reactivar el audio. Rafa, tienes el audio apagado. Y ya. No, no soy anfitrión todavía ni coanfitrión. No, te dije ¿No? para. Voy. Pones el cursor en la cámara, aparecen los tres botones, Pongo el das cursor con el en botón la cámara, derecho, son los tres botones. Hacer anfitrión. Te voy a poner como anfitrión para poder. pues pasar las diapositivas. Eso, ya soy. Ya, entonces Magnífico. sigo Bueno, yo aquí todo esto, pasando las diapositivas, ¿verdad? Ok, gracias, Rafa. Un millón de gracias. Bueno, entonces, dicho esto, em, las fórmulas son una indicación médica solamente y entonces nosotros nos dedicamos a mandarlas solamente cuando el paciente lo indique. Pero, Pedro, sí, aquí un poco parafraseando lo que hemos dicho anteriormente, que no es una práctica porque hay falta de apoyo en la lactancia humana y esta falta de apoyo tiene muchísimos factores, probablemente es multifactorial y uno de ellos, como siempre nosotros insistimos y podemos ver aquí por una propaganda agresiva de la industria, pero cómo no si son entidades con un poder económico tan robusto y que desde hace más de 100 años están posicionados, entonces influyen con todo este mercado propagandístico en la decisión de no amamantar, de utilizar fórmulas, bueno, por múltiples razones, porque la desinformación es la madre de la atención inadecuada y de seguir rumbos que no son los que se deben seguir porque no hay educación, no hay la información. Entonces, a través de los familiares, de los amigos y lo peor, como está subrayado aquí en rojo, pues que los médicos no tengan esta información o no se dediquen o tomen el tiempo, sobre todo nosotros los pediatras poricultores, en aconsejar eh, esas informaciones desde el punto de los beneficios, sino todo lo que acarrea, pues, y lo que significa dar lactancia humana desde el primer momento y mantenerla longeva por todo el resto del tiempo que tenga que ser hasta que el binomio lo decida. Entonces, fíjense que incluso las redes sociales, pues, pueden de alguna manera u otra, por modelaje, debilitan la lactancia humana. Bueno, porque es un estigma probablemente o desde el punto de vista social hay muchas que dicen que no quieren deformarse su pelo, está bien,
que eso no es cuestión para ellos. Y yo creo que a través de nosotros como formadores y como consejeros adecuados, porque el pediatra se convierte en un consejero desde el momento mismo que está apoyando a una mamá, a una familia como tal. Entonces es la manera como nosotros podemos echar por tierra que ver con los sucedáneos de la lactancia de estas fórmulas. Tenemos un problema Y también así lo queremos. que son las modas, Pedro. Entonces las redes de Sí, comunicación debilitan la lactancia porque no la celebran. Tú no ves en las propagandas normales del mm, gobierno una mujer así como esta que estamos mostrando nosotros aquí, sí, bonita, cómoda, una profesional como son nuestras doctoras que son lindas, que llegan aguerridas, agarran a su muchacho, tal, pero dan clase, hacen ejercicio, tal. No. Siempre lo estigmatizan socialmente, asocian la lactancia con la pobreza, con una mujer gorda, agobiada, extenuada, que es dolorosa y tal. Y eso no la celebra, eso hace que pierda adeptos. Entonces, así es. ¿quiénes se benefician de la lactancia óptima? Mira, se beneficiarían los países de bajos y medianos ingresos como nosotros. Insistir en la lactancia humana en la primera hora de vida exclusiva durante 6 meses con alimentación complementaria hasta los 2 años o más. Y esto definitivamente disminuye la morbimortalidad que ocurre cuando no hay lactancia. Cuando no hay lactancia, ya vamos a ver las cifras. En los casos de los países de altos ingresos del primer mundo, ellos también se benefician. Mejorar las prácticas mejoran el desarrollo cognitivo en 2,62 puntos, como lo hemos dicho ya. Disminuye también la carga económica de las complicaciones que ocurren por no lactar, que sería la obesidad, las enfermedades no transmisibles, la diabetes tipo 2 y los cánceres maternos. Este problema es inherente a todos. Entonces, por eso países de bajos ingresos, medianos y altos ingresos deben hacer la lactancia. Y definitivamente un problema de verdad y todos deberíamos trabajar en conjunto para tratar de mejorar en lo que estamos insistiendo una y otra vez, que tiene que ver con las tasas. Pero primero tenemos que informar en poder conocimiento para poder ayudar en este sentido. Entonces, de acuerdo a las estadísticas anuales de movilidad y costos económicos, fíjense cómo la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, dos entidades mundiales muy serias, nos dan cuenta que mueren aproximadamente 600.000 niños por año. Imagínense eso, 1.500 por día, con un costo aproximado de 340.000 millones a nivel mundial, lo cual impacta en el sistema de salud y pérdida de la productividad por muertes maternas. Pero claro, por supuesto, y pérdida de capital humano, eso es definitivo, con un costo de 1.000 millones. ¿Cómo se puede solamente con saber, con tener la información y con hacer las propuestas tal cual como deben hacerse de promover la lactancia humana? Y así es, ¿verdad, doctora? Así es. Ese es el punto. Los americanos cuando hablan de 1.000 millones, hablan de billones. Es lo que ellos, Exacto, esa es la. exacto. Ujú. Entonces, este estudio del costo de no amamantar es una herramienta interactiva en línea y descargable que se hizo como una iniciativa para salvar vidas de un grupo de organizaciones no gubernamentales como Life and Thrive, FH360, y estas son financiadas en algunos casos por Bill y Melinda Gates. Esta es una herramienta que está basada en pruebas tangibles, es muy fácil de usar, presenta resultados que son fáciles de interpretar y de integrar. Y la sociedad, esto es para mostrar a la sociedad que, cuáles son los resultados y que ella sea capaz de combatir la desinformación para crear intervenciones costo efectivas e impulsar las políticas públicas que incluyan el Sí, incremento de los fondos para es, aumentar. es, Dale. es así, doctora. Qué maravilla que puedan existir esas fundaciones para salvar vidas desde este enfoque de que tiene que ver con la lactancia humana. Entonces, deberíamos incrementar todos los fondos para tratar de que esas tasas aumentaran no solo desde el momento mismo del nacimiento y hasta los 2 años o más, depende de cada individuo, de cada familia, cumpliendo plenamente todo lo inherente al Código Internacional de Sucedáneos de la Lactancia Materna y promulgar políticas
por ejemplo, esto es importantísimo. Políticas que le den licencia a la familia, Dios, qué importantísimo, remunerada para que esa mamá que trabaja, que tiene, que se ve en la necesidad, sobre todo en los países en vías de desarrollo, puedan seguir recibiendo su remuneración y poder seguir amamantando. Implementar estos 10 pasos en lo que ya desde hace muchísimos años en Venezuela y en muchos países del mundo, pues se trata de hacer para una lactancia humana exitosa, que son los hospitales únicos de niños y de la madre. Y bueno, es algo que deberíamos tratar de recuperar, pero además de eso, mejorando el acceso y las herramientas especializadas de salud. Eso yo creo que es exactamente el motivo de todo lo que nosotros hacemos. No solamente estos 10 pasos de una lactancia exitosa, sino también hacer a los pediatras, como dice mi hermosa doctora Badel, pediatras amigos de la lactancia, porque si nosotros no logramos hacer estos hospitales, que es una iniciativa desde hace tanto tiempo, por lo menos que estamos acá y nos convirtamos de que el pediatra tiene que defender a ultranza todo lo que tiene que ver con la lactancia humana. Y estoy seguro que usted está de acuerdo con esto, ¿verdad, doctora? Claro, por supuesto. Yo soy muy celosa con la formación en lactancia, porque yo sé que la educación tiene que ser universal, pero es que el interés, vamos por etapas, vamos haciendo etapas. Vamos primero a involucrar, a enamorar a los pediatras con la lactancia, a los médicos que están relacionados, que están vinculados con la Directamente. pediatra. Sí, 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 a los anestesiólogos, a los obstetras, a los Al neonatólogo. al neonatólogo, al médico general que está haciendo el artículo 8 allá en Trujillo, en la puerta, y que tiene que decirle a la señora que dé pecho. Vamos a darle herramientas a todos esos, a los que están aquí en Ciudad Bolívar, y a los que están allá en Anzoátegui, a los que están en Monagas y están en Sucre, todos esos, porque ellos son los que van a tener la consulta llena de estas personas. Y después que nosotros tengamos una red robusta de pediatras, que los pediatras retomen el puesto que tenían que haber tenido siempre, entonces puede ser que le demos cabida a otros profesionales de la salud, que como no, con mucho gusto, odontólogos, nutricionistas, y dulas y otras señoras, pero ahorita no, ahorita la emergencia es pediatras, definitivamente es eso. Un segundito que tengo un teléfono que suena, voy con la siguiente. Sí, es que cuando estamos hablando de esos hospitales amigos de la lactancia, y del niño y de la madre, tiene que involucrarse todo el personal, porque de nada sirve que el médico haga lo que tiene que hacer y todo el personal multidisciplinario también tiene que involucrarse, la enfermera, el camillero, el portero, todo el mundo tiene que convertirse en un defensor de esta información. Pero, Entonces, pero ojo, eso es distinto a ser talibanes con la lactancia, que también de- conocemos los talibanes de la lactancia. sí, 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 Eso esto es también, distinto. Porque lo primero que tenemos que hacer es respetar el deseo materno. No quiero dar sí, pecho, no juzgarla, escuchar y no eso, juzgar. Y eso es verdad. explicarle, ok, señora, usted no quiere dar pecho, pero solamente quiero que vea aquí y decirle todas las ventajas de uno y otro y después ella decidirá. Entonces, Sí, bueno, sí. esta herramienta del costo de no amamantar está basada en datos de acceso abierto. Este, la idea es que estos desarrollos que vamos a hacer ayuden al Estado, que es el responsable de la formulación de políticas, y a los defensores de obtener información sobre costos humanos, económicos, estimados por no amamantar a nivel mundial, a nivel regional y a nivel nacional. Y en este tema, en este trabajo, participaron 130 países. Sí, sí. Fíjese los resultados de ese análisis, como se muestra, muertes en 6 a 59 meses, 555.379, como lo vamos a ver más adelante en algunas carreras, 700.000 por neumonías, infecciones respiratorias agudas al año por no amamantar, por no recibir lactancia humana. De las muertes de neumonía, 153.000 eran recién nacidos. Los problemas de obesidad o la incidencia de obesidad, 974.956.
Y en mujeres, la importancia de prevenir todo lo que tiene que ver con cáncer femenino, diabetes tipo 2 al año, en donde vamos a prevenirlas aproximadamente en 98.243. La morbilidad y la mortalidad son evitables, costos tratamiento dependiendo del sistema de salud. Y esta inversión es de 1.100.000 millones, lo que decía antes usted, doctora, de billones al año, de billones de dólares al año. Entonces, estos resultados son bien importantes a tomarlos en cuenta porque es manejable y es prevenible y tiene que tenerlos uno bien presentes. Sí, sí, fíjense, las pérdidas económicas. Sí, A, ve- están escuchando, a ¿verdad? veces se te oye mal, Pedro. Ah, sí, porque tuve que apagar la cámara para que hubiera menos interferencia. No sé qué sucede por aquí, por Caracas. Ya. Hablaba del análisis de estas herramientas con pérdidas económicas, sí, estas pérdidas económicas que impactan en la mortalidad de mujeres, no solamente, sino también en partos prematuros, con estas cifras que podemos ver. Sí, de 53,7 mil millones de dólares. Es impresionante, de verdad, cuando uno las analiza. Y este componente de pérdidas económicas también llevan una implicación desde el punto de vista cognitivo, que también se traduce desde el punto de vista económico en el futuro, para no solamente el país, sino para el mundo. Entonces, estas pérdidas económicas totales de 341,3 mil millones, o lo que es lo mismo, un 0,70% del ingreso nacional bruto mundial. Fíjese que son cifras que están ahí, que uno las ve y las analiza, son espeluznantes, realmente tan solo me escuchan. No, no se oye bien. Fíjate que a mí me llama mucho la atención, me parece increíble cómo ellos pueden medir las Sí, pérdidas económicas cognitivas. Eso quiere decir, cognitivas. sí, que los niñitos no son tan inteligentes como pudieran haber sido Ujú. si hubiesen tomado pecho y la calculan en esto, 285,4 billones. Así Eh, es. exacto. Y Pero de, es fascinante que podamos tener de alguna manera ese registro porque, bueno, causa en nuestras mentes y en el pensamiento cuando lo vemos un impacto importantísimo que nos ayuda a seguir haciendo esto que estamos haciendo y que no debemos permitir que siga sucediendo. ok, entonces, ¿Qué ¿cuáles son? país vamos a tener nosotros? Imagínense qué mundo vamos a tener si no implementamos todo esto. ¿Qué tipo de humano vamos a tener desde el punto de vista profesional? Lamentable. Fíjense, ¿te acuerdas que eso lo vimos ayer en la importancia de la alimentación en Sí, los primeros 1000 días, que iba a ser así poco es. inteligente, enfermo, bajito, tal, el capital humano que vamos a tener mañana? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta herramienta? Bueno, capturar la mayoría de los costos, pero estas cifras en este estudio son conservadoras porque no se incluye el costo económico del aumento del tiempo del cuidado, que lo asumen las madres, ¿ok? Lo que costaría eso, y el costo de los tratamientos relacionados con otras enfermedades atribuibles a no amamantar, que eso lo vamos a ver también. Y también el estudio va a incluir los costos sustanciales de no amamantar y los beneficios económicos que generan las inversiones del gobierno y otros socios que desarrollan estrategias para promover y apoyar la lactancia. En En Venezuela, Venezuela. ujú, Sí, verdad, doctora, en Venezuela, qué pena, ¿no? Menos de 3 de cada 10 niños recibe lactancia humana exclusiva hasta los 6 meses. Cifras que estamos dispuestos todos a cambiar. ¿Por qué? Bueno, porque carecemos de políticas, de estrategias contundentes con esto que es para nosotros algo que tiene que quedarse en nuestras mentes, proteger, apoyar, promover la lactancia humana. ¿Sí? A través de todas las estrategias que podamos, tenemos que hacerlo. Fíjense cómo el cálculo de las fórmulas infantiles, $15 se necesita para una lata de 400 gramos. Cada 3 o 4 días eso equivale a 8 a 10 latas por mes, que se traduce entre 120 y $150, que tendría entonces un impacto de entre 720 y $900
en 6 meses. Imagínense, 20 kilos de fórmulas en 6 meses. Asimismo, con el agua potable, bueno, porque lo necesitamos para formar, para constituir la fórmula. Se estima una toma cada 3 horas de 4 onzas, que equivale a 1.440 tomas en 6 meses. Y esto representa 180 litros en 6 meses. El costo del litro de agua potable es de $1 por litro. Serían 180 dólares en 6 meses. Pero eso no tiene sustento con estos datos que vemos desde el punto de vista de los salarios de un docente, de un auxiliar de enfermería, de obreros. Por supuesto que esto no es Venezuela. Sí, incluyendo los bonos, sería aproximadamente $120 al mes, que en 6 meses representa unos 720. Entonces, si estos gastos suman todo lo que hemos visto, 1080, y ganas $720, se va a tener un déficit de 360. Imagínense esto llevado a la realidad de Pero no Venezuela, se que oye es nada. realmente Pedro, no se entiende lo que estás diciendo absolutamente. muy En las últimas intervenciones ha sido muy difícil. Dejo rodar a ver si es posible, pero no se entiende mucho. Este cálculo se tiene que ver con los técnicos de no internet. se oye, no se entiende, Sí. no se entiende, Pedro, no se entiende. Este cálculo en Venezuela está hecho porque, bueno, un niñito de 6 meses debe consumir 20 kilos de fórmula y calculando el precio de la lata, el precio del agua y los salarios, fíjense que está en déficit el costo de las latas. Es por eso súper claro que comprarán una lata o dos y luego no compran más, pasan a leche completa y con los sucedáneos, pues todos sabemos lo que sabemos. Aquí les vamos a mostrar el porcentaje de los niños que hacen lactancia exclusiva en los primeros 5 meses de vida. Venezuela, por supuesto, no tiene estadísticas, pero en el Caribe es 32%. Los países que destacan, hay países africanos que han invertido gran cantidad de dinero en esto y bueno, tienen mayores tasas de lactancia. Y en países de la parte sur de Asia. Pero la verdad es que no, las cifras no son muy alentadoras, 29%, 29, 35%. Y a nivel mundial, 2 de cada 5 recién nacidos reciben leche materna en las primeras 2 horas. En Europa, el 56%. En África, que nos estaba comentando uno de los alumnos que tenemos, 65%. Ellos han hecho una grandísima inversión en educación, sobre todo en consulta prenatal, y eso se demuestra después que cuando dan a luz, ellos muchas veces como son poblaciones muy lejanas, tienen es la comadrona, pero los africanos, por supuesto, con el problema económico que tienen, sí realmente tienen tasas elevadas de lactancia. Pedro, ¿estás por ahí? ¿Te podemos escuchar? Ok, Sí, estoy por aquí, pero la verdad es que no sé si ok, se habla. me Yo, escucha. yo te digo, tú empiezas a hablar, si quieres analizar esta, si quieres la analizamos entre los dos. Sí, analicemos. Aquí estamos viendo el número de casos de morbilidad al no amamantar, a la no lactancia, morbilidad por no lactancia. Y podemos ver cómo distintas patologías, diarreas, infecciones respiratorias, que era lo que habíamos hablado antes en una de las diapositivas, aquí lo estamos viendo en esta forma, como Asia Oriental y el Pacífico, así como Europa, Oriente Medio, el norte de África, América Latina, el Caribe, incluso análisis de Norteamérica, el sur de Asia, y podemos ver el impacto en cifras, en lo que decía la doctora, 19.533.482. Bueno, porque en Asia sencillamente no me dice la Sí, incidencia que uno y pudiera. aquí, Pedro, ya no se te oye bien. Ya, discúlpame. Aquí lo que quiero mostrar es que, por ejemplo, en Asia, que no dan lactancia, fíjense las altas cifras de las enfermedades infecciosas, de la obesidad y de los cánceres, ¿no? Y vamos a usar América Latina y el Caribe, las cifras que tenemos, 13 millones, que no son nada despreciables, igualmente incidencias en neumonías, obesidad y enfermedades, ¿no? Ahora bien, este es en el caso de la morbilidad. Morbilidad, Ahora, en sí. el caso de la mortalidad, miren las cifras tan elevadas de mortalidad igualmente en Asia,
en cuanto a los mismos renglones, ¿verdad? Diarreas, neumonías, total de muertes infantiles 53.613, cánceres en las mamás, que la cantidad de muertes maternas es 37.000. Y nosotros aquí en América Latina, 3.938 en casos de diarrea, por neumonías 10.800, total 14.000, y las muertes de la mamá por cánceres 17.000. Y ahí, por ejemplo, en Norteamérica esto no sucede. Esto no es problema. Eso sucede. Eso no Todas sucede. las cifras, doctora, están sustentadas, como lo podemos ver al pie de la página, por estos autores, Dylan Day y Walters, vienen de Ottawa, sí, Canadá, y tienen aquí el correo electrónico. Son cifras realmente impactantes, pero que tenemos que considerarlas en el momento de hablar de la lactancia y el costo de no amamantar. Así es. Claro, Entonces, y miren, en el caso de Estados Unidos, ustedes dirán, sí, pero es que la lactancia, las tasas de lactancia en Estados Unidos no son 100%. No, no son 100%, pero es un país de altos ingresos donde las fórmulas son súper accesibles a todo el mundo. Quizás las tasas de lactancia no son tan altas, pero lo que sí es importante es que ahí se consiguen todas las fórmulas y superfórmulas que necesitan los pacientes. En cuanto a las pérdidas económicas, a mí no me gustan tanto los números, se los voy a hacer un poquito más didácticos. Por la más mortalidad, viable. sí, más digerible, por la mortalidad, ¿verdad? Materna, infantil y las pérdidas cognitivas, los costos en salud. Entonces, en Asia Oriental y el Pacífico, todo ese costo equivale a 0,5 del Producto Interno Bruto. Y nosotros aquí en Norteamérica tenemos 0,63 del Producto Interno Bruto en este problema, 0,70, perdón, de 0,70, sí. y 0,70. Es decir, que para nosotros hay pérdidas económicas importantes en cuanto a mortalidad infantil, mortalidad materna. Las pérdidas cognitivas son las más altas, son las que más cuestan. Que esto sí, no sé qué herramienta utilizan, pero es el dinero que hubiese podido ganar, que hubiese podido producir al país un niño que muere de neumonía a los 6 meses si se hubiese graduado, supónganse ustedes, de ingeniero y hubiese durado 70 años. Una mamá que se murió a los 40 años de cáncer de mama, que es abogado y que hubiese seguido trabajando lo que le produce al país. Entonces, estas son pérdidas las más costosas. Las muertes No. infantiles por no lactancia, aquí en Ujú. Latinoamérica y el Caribe, que lo vemos aquí, es esta parte del país, son 14.835 muertes. Norteamérica es esta línea, no tiene nada. Y eso, Así es, pero fíjese, África subsahariana, lo importante que tiene que pero nos vamos a comparar, es importante la información, bien, la manejemos, pero es importante que realmente se te por oye, esta se te falta oye de política, intermitente, se te oye intermitente. sí, Y aquí qué pena, ¿verdad? en el sur de Asia, pues también, fíjense que es una cifra importante que no es despreciable. Entonces, bueno, el costo económico de región por año, para no fastidiarlo, ya aquí también vemos, vamos a ubicarnos en América Latina. Esto es miles de millones, o sea, esto es billones. Entonces, eh, el costo económico total por región por año, el total del costo de futuro atribuible a no amamantar por año y por región, América Latina tiene 37 billones de gastos, ¿ok? Y Asia, 86, recordando lo que estábamos comentando, que equivale a 0,7 del Producto Interno Bruto, como comentamos. Costos humanos y económicos atribuibles a la no lactancia. Aquí están las muertes infantiles, 16.000, 22.000 en el caso de total de... maternas. Y el costo sanitario es 0,6 del Producto Interno Bruto. Y en México, que ya aquí nos fuimos directamente a México, 2.360 muertes de niños anuales, total de muertes maternas 5.195. Esto equivale a 0,67 del Producto Interno Bruto. Entonces, hay barreras individuales para establecer la confianza porque las madres tienen poca confianza para producir suficiente leche humana. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque no tenemos la consulta prenatal de lactancia donde les explicamos lo que les he explicado varias veces. Si usted tiene sangre en sus venas, señora, seguro tiene leche en los pechos. Querer dar pecho, buen agarre, poner a succionar al bebé es infalible.
baja autoeficacia de las madres para instalar la lactancia humana porque les falta información, porque no es que es algo que es así que yo quiero, yo puedo, yo lo hago. En la mayoría de las veces antes, cuando a mí me correspondió, a mí no me dijo nadie, súbelo, bájalo, arréglalo, nada. A trancazos hice el primero, el segundo con un poquito más de experiencia, ya la tercera mucho mejor. Pero definitivamente ahora que tenemos estas generaciones de cristal, al primer tropiezo dejan la lactancia, al primer dolor o molestia ya no quiero más, me da calor, me da frío, en fin. Y entonces ahí es cuando tenemos que enseñar a las madres eficazmente cómo van a instalar la lactancia. Y por supuesto la necesidad de regresar al trabajo fuera de la casa en casos de madres solteras, que eso aquí en Venezuela es harto común, en caso de países de bajos ingresos donde ambas personas tienen que trabajar y no protegen a los niños, no protegen los primeros 1000 días y en vez de ofrecerles a las madres, que yo me he dado cuenta de eso con las pacientes que tengo del primer mundo, que todas las que están en periodo de lactancia, todas hacen teletrabajo, todas están en casa trabajando y me asombro porque ya el niño tiene 1 año, no es que yo todavía estoy en teletrabajo porque todavía estoy en periodo de crianza y me quedo impresionada porque bueno, eso aquí no ocurre. A ver, Pedro. Y lo que hemos dicho, bueno, va a favor de todo lo que tiene que ver con la lactancia y las políticas, el impacto social, económico, cultural, también mucho que ver porque las creencias que existen, los mitos, información sobre la lactancia humana del grupo familiar, tres padres, amigos, pues por supuesto van a desincentivar todo lo que tiene que ver, desincentivan con la lactancia humana. Además que no existe apoyo social, emocional y mucho menos material, porque en la mayoría de las veces pues se tiene que incorporarse de alguna manera u otra a el hacer, digamos que, a- dice que No se te oye, algo, Pedro. No se te oye nada. sí, ok, y ahora se me escucha. Sí, ahorita se te está escuchando. Gracias. Falta de apoyo social, emocional y material. Bueno, porque están en los quehaceres del hogar y no pueden a veces pues dedicarse a establecer la lactancia humana como tal. Y las normas sociales que privilegian el uso de los sucedáneos de la lactancia materna antes de los 6 meses desfavorece la lactancia humana. Entonces, fíjense cómo barreras también sociales y culturales tenemos que conocerlas y manejarlas en un intento no, definitivamente para promover y apoyar a la lactancia humana. ¿Cuáles serían las barreras en los servicios de salud y las políticas? Bueno, la falta de apoyo en el establecimiento temprano e inicio de la lactancia, en nuestro caso, que no tenemos hospitales, iniciativas de hospitales amigos de los niños, pero no los vamos a tener. Todavía no, va a pasar muchos años para que veamos ese lindo país. Entonces vamos a tener médicos amigos de la lactancia. Eso es realmente una voluntad personal, que usted haga que su paciente comience a dar pecho. Falta de personal capacitado, lo estamos capacitando. Ustedes tienen que ser luego multiplicadores de estas enseñanzas y tienen que formar en sus lugares de trabajo, sus clínicas de lactancia, esto mismo que hacemos nosotros, incentivar a sus pares, a sus amigos, obstetras, a hacer networking y trabajar con ellos en base a esto. Las políticas débiles de apoyo para prolongar la lactancia, en salas de lactancia en los lugares de trabajo y licencia de maternidad. Bueno, ya eso escapa de nosotros porque es verdad que aquí tenemos muchas doctoras jóvenes que tienen sus hijos y que, nada, en los hospitales donde trabajan no tienen cómo llevar a sus hijos para que los cuiden en guardería y puedan ustedes trabajar y bajar a dar pecho. Pero bueno, eso poco a poco vamos a ir aumentando los requisitos a ver si se hace. Recuerdo que hace 2 años en el Congreso de Lactancia invitamos a una concejal de Chacao que hizo una ordenanza de ley muy bonita que nosotros tuvimos la oportunidad de intervenir en la generación de esa ley, que era justamente de generar en los lugares de trabajo en Chacao, exigir que hubiese salas de lactancia en los lugares de trabajo. Eso me encantó, nosotros intervenimos allí y luego cuando ella lo presenta, buenísimo, le invito al Congreso y cuando le pregunto, y aquí en la alcaldía de Chacao, que ahí es un edificio como de 8 o 10 pisos y trabajan como 500, 600 personas, lléveme a ver dónde está la sala de lactancia. No, doctor, aquí no hay.
Entonces, si el gobierno no comenzamos haciendo las cosas nosotros, pues, o sea, ellos nos están ofreciendo esto, pero no lo tienen, imagínense que queda para los demás. Y por Así es. supuesto, el incumplimiento del código en los servicios de salud, porque la donación de fórmulas es realmente que se hacen desastres, es un desastre. No debemos permitir que nos donen. Yo recuerdo una época que donaban muchas fórmulas a los hospitales. Yo estoy alejada del hospital, pero no sé si todavía ocurre. Yo me acuerdo que había una fórmula que era Enfamil, que ya venía el teterito prellenado de 3 onzas para las salas de parto, para el área neonatal, para los retenes, que eran botellitas individuales descartables, y ellos dejaban las cajas para que los niñitos tuvieran ahí eso. Eso es una locura. Recibir eso es perder la lactancia. Igual Pero cuando, doctora, imagínese que perdón, habían servicios de fórmulas lácteas en los hospitales. Por ejemplo, la maternidad Concepción Palacios había un servicio de fórmulas lácteas, sí. ¿sí? Y ahí se necesitaba, No oigo, pero nosotros también tenemos un servicio de fórmulas en el hospital de niños cuando así estaba es, haciendo el posgrado. Sí, no sí. teníamos banco de leche, pero sí teníamos un servicio de fórmulas. A eso me refiero exactamente, cómo tenemos que comenzar a cambiar, incluso viendo hacia atrás desde la historia, sobre nos no por qué ser así, sino defender y en lugar de eso tener nuestros lactarios como tal y nuestros lugares específicos, pero además, como lo acaba de mencionar, modificar todas estas políticas que deben partir del Estado. Imagínese si usted hablaba como así fue de Chacao, que es un lugar que tiene pues algunas características, no solamente de infraestructura, ¿cómo podrá ser en los barrios, en las barriadas y en los lugares más empobrecidos? Terrible. Las recomendaciones entonces basadas en la evidencia de estos trabajos, de esta herramienta, hablan del liderazgo, de la capacitación, el financiamiento. Definitivamente, si los gobiernos no se meten las manos en los bolsillos e invierten en educación, no vamos a hacer nada. Mientras eso viene, mientras eso pase a nivel general, vamos nosotros desde esta base de la universidad y desde esta base académica haciendo nuestro trabajo. Generar programas que capaciten, protección contra la comercialización inadecuada, Eh, hacer legislación laboral, no puede ser 12 semanas de posparto ni 16 semanas, la mamá tiene que tener 6 meses, 6 por 4, 24 semanas en casa. Y si después puede hacer teletrabajo, mejor todavía. Así es. Apoyo eficaz, el gobierno tiene que meterle dinero en el bolsillo a esa familia, es decir, esa señora tiene que dar pecho tranquila, como No si en vemos, este momento. Elvia, disculpa, no vemos la presentación. No Vemos puede, la presentación, sí. no puede Sí, ser, ¿no la sí. ves? No, 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 Veo que lo que dejaste de hacer. compartir. ¿Cómo va a ser? Ya voy. Susto. Ya voy. Dame un segundo. A ver. Ok. Aquí estoy. Compartir. Ahora sí, Rafa. Ahora sí, pero ahora sí, ahora está mejor. Sí. Pero no está en modo de diapos. Sí, sí, ya. Se ve la columna de la izquierda. Ahora está así, está mejor. Ok, a ver, estábamos por aquí. Barreras sociales y culturales, creencias y desinformación de la lactancia, madres, padres, familiares y amigos que desincentivan. Esa gente no la queremos alrededor. Nosotros nos encargamos de formar a todos, hacer grupos de apoyo para que la mamá esté informada y tenga gente a su alrededor que le ayude. Falta de apoyo social, emocional y material en los quehaceres del Ujú. hogar. Esto ya lo dijimos. Esto lo Sí, dijimos. eso ya lo dijimos, sí. Ayúdame, Sí, ayúdame. sí. Sí, sí. No, quería comentar y redondeando un poco lo anterior que acabas de decir, doctora, hay serios problemas en las estudiantes, por ejemplo, con las doctoras que están acá o en los que están haciendo posgrado que no les dan permiso para que ellas puedan amamantar y reprogramar los posgrados. Eso es algo que también está escrito en las leyes universitarias y que deberían pues respetar para que dieran sus 6 meses requeridos por ley de lactancia como tal. Las recomendaciones basadas en evidencia, nosotros tenemos que ser garantes, líderes, ¿sí? Para poder defender esto que estamos diciendo y visibilizar a la lactancia, pero tenemos que capacitarnos y también tener pues el financiamiento y todos los programas.
con el conocimiento para ir en contra de la comercialización inadecuada de los sucedáneos de la lactancia humana. Esto que estaba conversando, No se te seguir oye, no se te monitoreando. oye. Qué pena, tan bonito que es este tema y que se Sí, entrecorte, qué lástima. sí. Bueno, nada, entonces, recapitulando, necesitamos liderazgo, capacitación y financiamiento que les comenté, crear programas robustos para esto, proteger contra la comercialización inadecuada, hacer legislación laboral, apoyo eficaz y sobre todo monitoreo de evaluación. Lo que usted no revisa para ver si está haciéndolo bien o no, usted no sabe si está fallando y usted, eso no sirve, eso se degrada. Usted tiene que estarse autoevaluando continuamente. Estoy haciendo las cosas bien, no las estoy haciendo bien, esto funciona, no funciona, aumentaron las tasas y eso hay que hacerlo. Ya para llevar a casa, queremos decir que hay que elegir el mejor comienzo para las nuevas generaciones, que definitivamente es la lactancia humana. Hay que salvar y mejorar su calidad de vida. Ya lo hemos visto, sobre todo ayer en la nutrición, los primeros 1000 días, vemos cómo favorece el capital humano. La leche humana es un factor modificable. Es muy importante conocer, discutir y difundir los estudios actualizados que muestren el impacto humano y económico de no amamantar, como lo acabamos de ver, y persuadir a la sociedad a invertir en la lactancia en el nivel que se merece. Es decir, que realmente es importante invertir en lactancia porque es costo eficiente. Lo siguiente que vamos a conversar es las tasas de lactancia en el mundo para ver si se alcanzaron o no las metas propuestas para este año. ¿Por qué hablamos de esto? Queremos hablar de esto porque queremos demostrarles que a través de la educación sí aumentan las tasas de lactancia. En la región de las Américas, alrededor del 55% de los bebés son alimentados en la primera hora después de nacer. 43% de estos son amamantados exclusivamente en América Latina y el Caribe hasta los 6 meses, ¿ok? Demostramos que esta cifra llegó, se acercó a 48 y 50 en enero del año pasado. Entonces, en cuanto al apoyo a la lactancia, 65% de los países tienen menos de 14 semanas de licencia por maternidad, lo que estábamos hablando ahorita. Necesitamos 6 por 4, 24 semanas mínimo, no 14, 24 semanas mínimo. 35 de los pacientes de los países tienen 14 semanas de licencia o más para el posparto. Y 19 de estos 35 países de la región de las Américas cuentan con medidas legales para implementar total o parcialmente el Código Internacional de Sucedáneos. Solo 19, por lo que hay países en los que la penetración de la fórmula es demasiado arraigada. Por ejemplo, República Dominicana, ahí las cifras de lactancia están en 10-12%, una cosa increíble. Ya hablamos de las características de la leche humana y todas las bondades que tiene. Y aquí visto del otro lado, cuando hacemos una lactancia inadecuada, tenemos 16% de muertes infantiles al año, el síndrome de muerte súbita infantil. Cuando tenemos una lactancia exitosa, puede disminuir hasta en un 60%, podemos disminuir los casos de leucemia hasta un 19%, promueve el apego, el vínculo y la formación de la personalidad y sabemos que protege a las madres contra estas enfermedades. Esto es otra herramienta que se llama el cuadro de mando global en lactancia, que es una herramienta esencial para evaluar el progreso y fortalecer las políticas y los programas destinados a proteger y promover, respaldar la lactancia. Esto está presentado por la UNICEF y por la Organización Mundial de la Salud, que se llama parte del colectivo mundial sobre lactancia. Examina las prácticas mundiales de lactancia, que es lo que nosotros queremos hacer ver, analizar el momento de inicio, que debe ser en la primera hora de vida, que sea exclusiva y que se mantenga hasta los 2 años. Documenta el desempeño nacional, marcando los indicadores claves, cómo proteger y apoyar la lactancia. Documenta en el 2023 los avances y los desafíos de la lactancia y destaca el éxito en los países que han fortalecido estas prácticas. Fíjese que el 2013 las tasas estaban en 40%, aquí se los marco, y esto ha ido en ascenso y se espera que para el 2030 lleguen al 70% porque esperábamos el 50% en el 2025 y lo vimos justamente el año pasado. Palabras más, palabras menos. Esto se aprobó en la Asamblea Mundial de Salud que se hizo en el año 2012. A lactancia para los 6 meses en 50% ya lo alcanzamos. Y entonces tenemos micrófonos abiertos, por favor, Rafa. Tasas de lactancia aumentan en todo el país porque
se protege y los soportes mejoraron. Y aquí aumentaron tasas más de 10 puntos, las que tienen este verde oscuro. Fíjense aquí en Asia cómo mejoraron en algunos países de África. Y 5 a 10 puntos aquí en Latinoamérica, entre ellos está México y en Brasil. Y otros países como Venezuela no tienen cifras. Hay 7 prioridades políticas, los fondos que son importantísimos, el código internacional que es importantísimo invertir allí, la protección de la maternidad en el lugar de trabajo, ya lo comentamos, la iniciativa de los hospitales amigos de los niños, también lo comentamos para implementar los 10 pasos. Debemos tener hospitales de esos representados en en todos los estados de nuestro país. La consejería en lactancia y la capacitación es importantísima. Ay, Dios mío. Los programas de apoyo comunitario, el sistema de monitoreo, la alimentación del lactante y el niño pequeño en emergencia. Nuestro país tiene un bono especial para las mamás que amamantan, aproximadamente de $5, es lo que sugiere el Banco Mundial, que se alcanzó como objetivo en la Asamblea Mundial de Lactancia. Solo 2% de los países africanos reciben $5, el resto recibe $1. Esta inversión es la mejor inversión que hay, trae retorno de inversiones en lactancia, es el más costo eficiente que hay porque mejora el capital humano. ¿Ok? El objetivo es que eh, aumentar el porcentaje de los países al 25%, que lo teníamos en el 2%. En cuanto al código, bueno, hacer legislaciones efectivas, la comercialización es dañina, desalienta a amamantar, socava la salud, el crecimiento y el desarrollo. Las restricciones del código definitivamente protegen la lactancia y el cuadro no sé por qué se pasa, Rafa, el cuadro de puntuación global mide el grado de legislación. Las tasas de lactancia son mucho más altas en los países que están alineados al código. El cumplimiento del código es para el 2022 en 16 países, la meta es 40% en el 23, pero para el 2030 llegar al 50%. Hay que acelerar este proceso de monitoreo. Países como Sierra Leona, que hicieron más efectivo el tema de vigilar el código, aumentó la lactancia de 32% a 51% del 2013 al 2021. Proteger en el lugar de trabajo también es favorable y aumenta las tasas de lactancia, y lo podemos ver aquí como en Vietnam en el 2012 se creó, se invirtió en esto y aumentaron del 24% del 2014 al 45% en el 2020, creando lactarios específicos en los sitios de contratación. En cuanto a la iniciativa de Hospital Amigos de los Niños para implementar estos 10 pasos en lactancia, solamente hay 14% de hospitales en el mundo de esto. El objetivo es llegar al 40% para el 2030. Y haciendo estos hospitales amigos de los niños, se aumentó del 13% en el 2014 al 24% en Serbia, solamente implementando los 10 pasos, de manera que esto nos demuestra a nosotros que realmente hay que hacerlo. En cuanto al monitoreo, al seguimiento de las políticas, de los programas, realmente solamente 7% de los países completó la evaluación, y el objetivo del colectivo es que se llegue al 75% en el 2030 para revisar eso. Y en el caso de la alimentación del niño pequeño en emergencia, bueno, hay que invertir en programas y políticas para garantizar la lactancia exclusiva en casos de emergencia, ayudar a las madres, procurarles espacios con privacidad para que, a pesar de que estén en esos problemas, pues mantener junto a la mamá con el bebé, nunca separarlos, y propiciarles lugares donde ellos puedan hacer eso. Porque el donar leche en caso de desastre, como les dije antes, es realmente un desastre. En el 2021, 23% de los países cumplieron 3 aspectos de la alimentación del lactante y del niño pequeño en emergencia, y el objetivo es que se llegue al 50%. Entonces, en cuanto a los resultados del colectivo mundial global de entre el 16 y el 22, 46% de los recién nacidos que lactaban en la primera hora, 48% amamantó 6 meses y 71% amamantó un año, 80% después del año.
Esto para el 2030. Y 45% mamanta 2 años para el 2030. Son las cifras que se esperan. Es posible lograr avances significativos en lactancia. Se han producido en todas las regiones y los países. Y el objetivo de esta Comando Mundial de Lactancia es el 70% para el 2030. Por supuesto que las acciones hay que implementar los 10 pasos de lactancia, hay que tener consejeros, hay que fortalecer los vínculos y crear monitoreos para revisar las políticas, hay que invertir, aumentar los recursos para alcanzar estas metas, implementar completamente el código sin miramientos ni dobles caras y aprobar leyes de protección en licencias de trabajo y políticas de lactancia en los centros de trabajo. Disculpa que lo pasé así, Pedro, si quieres conversamos ahorita, pero ya tenemos más de una hora y era para abrir el debate con estos muchachos si tienen algo aquí que decir. Sí, la verdad que desde el punto de Es que vista se te oye pero un poco malísimo, mal. lo oigo súper mal, se me- Bueno, hay que hacer inversión en dinero, Sí, hay que hacer inversión en capacitación, hay que hacer lactarios en los lugares de trabajo, mejorar las leyes de trabajo, revisar que lo que estamos haciendo está bien y bueno, por lo menos comenzamos por esta etapa nosotros, que, que es la etapa que necesitamos cumplir, pues porque realmente por algo hay que comenzar. de acuerdo, o sea, tenemos que empezar por algún lugar y estamos haciendo lo que nosotros sabemos hacer desde este punto de vista y desde todo lo que nosotros podamos para visibilizar la lactancia. Y es así, las otras aspectos por las políticas que a veces uno puede tener, pero estoy seguro que el Estado en algún momento va a voltear, nos va a mirar, nos va a pedir apoyo y nosotros vamos a hacer esto para que Oye, muy mal, todos, Pedro. mientras